hablando en el mes de marzo de la inflación, que era los dígitos más bajos que habíamos tenido en 14 años. Esa tendencia se ha mantenido en el primer semestre que cerró con una inflación que la más alta que tuvimos en estos primeros 6 meses fue de 1.7, pero quisiera tu evaluación de este primer semestre. Nuestra evaluación es un comportamiento sumamente positivo de la economía venezolana que viene a ratificar lo que venimos señalando, pero que también se viene presenciando de manera directa en los distintos espacios a nivel nacional. Franca reactivación del aparato productivo nacional con un elemento importante y fundamental como es controlar la inflación, que fue el principal instrumento de ataque que utilizó la derecha venezolana. Trae una plataforma tecnológica con la manipulación de la tasa de cambio que nos llevó a un proceso hiperinflacionario que comenzamos a revertir, y que este primer semestre, como lo veníamos destacando, y tal como usted hace referencia, una conversación que sostuvimos en ese momento, era el cierre del primer trimestre. Así es. El primer semestre cierra con una inflación acumulada del 8,6%. Del 1 de enero al 30 de junio, la variación experimentada en nivel nacional de precio al consumidor, que es el que se utiliza, estuvo por ese orden. Al nosotros compararlo, Esther, a usted que le gusta parte de los elementos económicos, con el primer semestre del año 2023, fue de 109,9%. Veamos ese diferencial importante, cómo la hemos minimizado. Y la inflación anualizada, es decir, de junio del año 2023 a junio del año 2024, es del 51,4%. ¿Qué me indica eso? De mantenerse un comportamiento similar al que hemos experimentado durante el primer semestre, vamos a tener una inflación por debajo del 50% un rato largo, que comparado con el nivel inflacionario mencionado, señalado de años anteriores, por ejemplo, el 2023 cerró en 189,8%, es sumamente bajo. Aún con el esquema, comparándolo, ¿verdad? Sabemos que el nivel inflacionario alto, lo destaco, pero muy por debajo de los niveles de la inflación que se generaron en la economía nacional producto de la acción de las medidas coercitivas unilaterales, mejor conocidas como sanciones, que aún se mantienen. Es un resultado sumamente interesante, pero a eso le agregamos, Esther, que el presidente manifestó que el cierre del segundo trimestre de este año se mantiene el crecimiento económico, es decir, tenemos 12 trimestres de manera consecutiva, una vez que revertimos esa situación al tercer trimestre del año 2021, y se proyecta un crecimiento aproximado sobre el orden del 8%, es decir, la economía de este año se prevé que va a aumentar en la cantidad de bienes y servicios expresado en su valor monetario, que llamamos nosotros términos reales, en un 8%. ¿Qué significa eso? Mayor cantidad de bienes, mayor cantidad o posibilidad de prestación de servicios, mayor generación de empleo, que por supuesto va dinamizando el aparato productivo nacional. Esos datos. Pero también le voy a agregar otro, Esther, para que usted tome nota. La variación en la tasa de cambio del 1 de enero al 30 de junio es el 1,3% este año, comparado con 67% que fue el año pasado. Eso demuestra la efectividad de las políticas económicas que se vienen aplicando, y vuelvo a destacarlo, no podemos dejarlo a un lado, sobre o considerando que las sanciones mantienen su vigencia. Esto se logra gracias a una unidad nacional que se ha logrado entre los sectores económicos, el sector público, la población en general. Ya lo expresaba el presidente en el último Consejo Nacional de Economía Productiva. Estos datos son verdaderamente alicientes para que nosotros podamos retomar la normalidad en el funcionamiento de la actividad económica. Es bien importante destacar además que en esa reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva
el presidente destacaba los consensos, el mecanismo de consensos como parte de esos acuerdos entre el sector privado y el sector público para lograr esa reactivación económica. Yo quisiera allí un comentario porque durante estos últimos 25 años creo que es una de las relaciones más complicadas que ha tenido un gobierno en los años de vida republicana del país con el sector privado, ¿no? Y ha habido momentos de confrontación abierta. Hay que recordar que quien asumió la presidencia de la República cuando el golpe de Estado del 2002 fue el presidente de Fede Cámara. Hasta estos momentos en los cuales el presidente de Fede Cámara se sienta en primera fila y coincide en que ha sido positiva la política económica, coincide en condenar las sanciones sin dejar por eso de decir que hay elementos que todavía deben cambiar desde la perspectiva de los empresarios venezolanos. La economía es dinámica y en función del contexto se debe ir ajustando desde la visión gubernamental, pero también desde la visión empresarial. Y esa consideración que usted hace en torno al consenso, nosotros siempre lo hemos planteado y lo que siempre hemos manifestado es que cada quien debe cumplir su rol dentro de la sociedad. A partir del año 2016, dentro de la Agenda Económica Bolivariana, se crea el Consejo Nacional de Economía Productiva. Consejo que de manera paulatina viene fortaleciendo su punto de encuentro y que se vio fortalecido contradictoriamente producto de las sanciones. Porque el discurso de la derecha extremista que hoy pretende o que se presenta en un escenario electoral diciendo que va a resolver los problemas que ellos mismos generaron, conllevó a que todos teníamos que unirnos. Porque las sanciones no es contra el presidente Nicolás Maduro, no es contra Diosdado Cabello, no es contra Jorge Rodríguez, es contra el pueblo venezolano. Y en ese pueblo venezolano conseguimos consumidores, conseguimos productores, y todos hemos sido afectados. De allí que cada quien manteniendo su posición ideológica de visión de país, entendimos que es una sola patria la que tenemos y que hay un sector empresarial con criterios nacionalistas que se quedó, y precisamente de la mano con el gobierno nacional, pues venimos superando de manera importante, hemos bypaseado, hemos venido acelerando el ritmo de la reactivación del aparato productivo nacional, que pudiese ser mucho más rápido si no tuviésemos el esquema de las sanciones, pero así vamos a seguir nosotros avanzando. Hemos logrado también recuperar la producción petrolera, las inversiones están retornando, no solamente en el área petrolera. Aquí un comentario y estamos viendo cómo ya estos espacios que han sido declarados como zonas económicas especiales ya comienza a recibir inversionistas y ya comienza a darse una movilidad interesante que en un mediano plazo pues vamos a tener resultados sumamente positivos. Vean que de las crisis, de esa acción del gobierno estadounidense en conjunción con este sector de la derecha extremista, pues ha permitido también que nos encontremos en función de que unamos esfuerzos para sacar hacia adelante nuestra querida patria. Ahora, Ramón, quiero recordarle a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que estamos conversando con el economista, docente universitario, diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, expresidente también del Banco Central de Venezuela. Ahora, todavía hay mucho por hacer y una de las cosas que en otros momentos en los consejos de economía productiva se ha salido a relucir es pudiéramos decir, la lentitud del aparato del Estado para tomar decisiones frente a las propuestas que hacen los sectores económicos, no solo los empresarios, pero quisiera su comentario también sobre la decisión del presidente de la República de eliminar el pago del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares, porque es solo en bolívares, porque no se eliminó o se derogó la ley por completo, y qué influencia va a tener eso, porque es una queja que además han tenido los empresarios incluso desde que se promulgó la ley. Bueno,
Hay cada quien lo enfoca desde su punto de vista. Entonces, en cualquiera de sus formas, impuestos, tasas o contribuciones, es una potestad que tiene un Estado para fijar unilateralmente. Los tributos son la principal fuente de recaudación de los presupuestos nacionales, y Venezuela no escapa a eso, más aún con la afectación a la actividad petrolera. El Consejo Nacional de Economía Productiva ha permitido también recibir inquietudes que el gobierno va valorando y, de acuerdo a las circunstancias, va tomando decisiones. Y lo decía el presidente, tenemos una fluidez importante de recursos a través de la recaudación que lleva adelante CENIAC, y consideró que podía eliminarse el impuesto a las grandes transacciones financieras, y usted lo ha dicho, en bolívares, un impuesto que se venía aplicando en el año 2013-2014, que toda transferencia que se hacía en el sistema financiero, el pago que hacían los sujetos pasivos especiales para adquirir mercancía o para adquirir, vamos a llamarlo, maquinaria o cualquier tipo de transferencia, era fechado con un 2%. Era fechado con un 2%. Eso quedó en cero. Hay una liberación de recursos hacia las unidades económicas, que debería también traducirse, en teoría, en una disminución de los precios, pero bueno, eso está por verse. Pero indudablemente es un paso muy positivo. Por supuesto, a quien le estemos cobrando impuestos va a decir, no me cobres esto. Entonces es una situación ahí de valoración, pero yo destaco el impacto positivo de esa medida. Lamentablemente uno ve a veces los opinadores que son muy talentosos, muy estudiosos, donde hemos podido apreciar que dice que eso no resuelve el problema. Oye, el problema lo vamos a resolver entre todos. Y por eso la necesidad de la continuidad del presidente Nicolás Maduro, quien es el que garantiza la paz. Y si algo es necesario para ejercer la actividad económica, es la tranquilidad, es la seguridad. Y hoy el presidente es el único que lo puede garantizar, como lo dije anteriormente, y eso lo demuestran los distintos sondeos de opinión. Entonces, la eliminación del impuesto es un elemento positivo, es una escucha atenta por parte del gobierno nacional. Ahora, ¿qué hacer con el 3% que se mantiene? Cualquier transferencia o pago en divisa se cobra el 3%. Ahora, quien no quiera pagar el 3%, como nosotros lo hemos manifestado, sencillamente lo que tienen que hacer es agarrar sus divisas, depositarlas en alguna cuenta en divisa, que es fácil, es manejable y aperturar ahorita el sistema financiero, y sencillamente accede al mercado cambiario y cambia de divisas a bolívares y se ahorra el 3%, nomás pagaría la comisión bancaria correspondiente. Eso nos va a permitir que aumentar la oferta de divisas, nos va a viabilizar, mantener el equilibrio en la tasa de cambio que actualmente se exhibe en el país. Manifesté anteriormente que la variación del primer semestre fue del 1,3%, pero también nos va a permitir fortalecer aún más el uso del bolívar, el cual la población venezolana lo asume nuevamente, porque hemos venido superando de manera importante todo el esquema inflacionario, que fue el principal ataque que se dio, generar dificultad, o mejor dicho, atacar la moneda nacional con la intención de generar esos desequilibrios. Es más, inclusive, los últimos datos que hemos visto sobre la posición de moneda en el sistema financiero nacional entre bolívares y divisas, la relación ha venido cambiando favorablemente hacia el bolívar. Entonces, es un conglomerado de medidas que te da un panorama sumamente positivo y alentador. Ramón, quisiera, además de agradecerle que nos haya acompañado hoy, que haya aceptado la invitación, nos hubiera encantado que estuvieran con nosotros en el estudio, espero que la próxima vez sea así, pero cerremos con el comentario sobre la ley que se está discutiendo, que además fue creo que una exigencia de todos los sectores económicos, y el presidente de la República hizo énfasis en ello, la ley para fomentar las exportaciones no petroleras. Bueno, todo este mecanismo de ataque a la economía nacional y particularmente al sector petrolero, pues nos ha conllevado a reinventarnos.
hacer un proceso de reingeniería, y hoy tenemos otros sectores que comienzan a dinamizar la economía nacional, pero por supuesto la palanca principal es el hecho de los hidrocarburos. Ahora, hoy vamos a discutir en su segunda discusión la parte final de esta ley. Ayer se aprobaron 26 artículos, en un total de 34 artículos, donde se fortalece ese mecanismo de la ventana único para el comercio exterior, donde se crea una institucionalidad, donde a su vez también está establecido un régimen fiscal, tributario, de incentivos favorables para todos aquellos que exporten productos no petroleros. A su vez también se crea un fondo nacional para la promoción de las exportaciones. Es parte de la visión del Estado, del gobierno nacional, pero también parte de esos requerimientos, propuestas que se han venido recogiendo en el seno del Consejo Nacional de Economía Productiva. Al final de la tarde, pues tendremos ya sancionado con toda seguridad por parte de la Asamblea Nacional este instrumento jurídico que el presidente la semana pasada en el Consejo nos solicitaba, que el mismo pues aprobado. Ya nosotros habíamos hecho la discusión en su primera fase, hicimos la consulta pública porque esa ley pertenece a la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, y bueno, sencillamente estábamos esperando era el llamado y para beneplácito de estos sectores que con mucho empuje, que con mucha disposición y con sentido nacionalista pues apuestan a nuestra producción. Ahí también algo importante, estamos incorporando la marca país como un elemento que nos distinga, pero nos vaya a distinguir en el mundo. Ramón, muchísimas gracias y siempre bienvenido. Gracias, Esther, a usted. Y bueno, invitamos a toda la población, Esther, permítame hacer una puñita. El presidente Nicolás Maduro es quien garantiza la paz contra aquellos que han promocionado el odio, que siguen insistiendo en la aplicación de sanciones al pueblo venezolano. Un beneficio personal a partir de su entusiasmo. Bueno, muchas gracias. Era Ramón Lobo, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional, que está pues promoviendo el debate de la ley para fomentar las exportaciones no petroleras, que se espera sea sancionada el día de hoy, ya en su segunda discusión. Hacemos la pausa de esta hora y volvemos en minutos.